En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sentarse. La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Corintios y dice lo siguiente: Hermanos, yo aprendí del Señor lo que yo os tengo enseñado, y es que el Señor Jesús, la noche misma en que había de ser traidoramente entregado, tomó el pan y dando gracias lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros será entregado. Haced esto en memoria mía. Y de la misma manera tomó el cáliz después de haber cenado, diciendo: este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebiereis en memoria mía. Cuantas veces pues comiereis este pan y bebiereis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, cualquiera que indignamente comiere este pan o bebiere el cáliz del Señor, reo será del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues a sí mismo el hombre, y así prevenido, coma de aquel pan y beba de aquel cáliz. Porque quien le come y bebe indignamente, se traga y bebe su propia condenación, por no haber respetado el cuerpo del Señor. El Evangelio es tomado del evangelista San Juan y dice lo siguiente: En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas de los judíos: mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre es verdaderamente bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora, y yo en él. Así como el Padre que me envió vive, y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo, no es como el maná que comieron vuestros padres y murieron. Quien come de este pan vivirá eternamente. Hemos llegado a esta fiesta del Corpus Christi, la Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía. Jesucristo nuestro Señor como sacramento, la Santa Misa es el sacrificio redentor. Jesucristo se ofrece y se inmola como víctima. Ahora en la Santa Comunión se ofrece Él como alimento de las almas necesitadas. Dice San Francisco de Sales que hay dos clases de almas que necesitan la Santa Comunión. Dice los perfectos y los imperfectos, que quiere decir todos. Los perfectos para seguir perseverando en su camino espiritual, y los imperfectos para enganchar y agarrar camino cuando llevan camino errado. Por eso la gente hoy, cuando a pesar de los pocos católicos que quedan en el mundo, que realmente pueden tener la gracia inmensa de la Santa Comunión, de la Santa Misa y la Santa Comunión, a veces se alejan de ella porque dicen: bueno, no soy digno. Nadie es digno. Nunca. ¿Quién va a ser digno de recibir la Santa Comunión, de recibir a Jesucristo, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo? Comerlo a Cristo todo entero, para que nosotros seamos asimilados por Él. ¿Quién es digno? Nadie. Pero es una necesidad imperiosa. Y cuanto más difícil es la vida, más necesaria es la Santa Comunión, teniendo la posibilidad de tenerla con las condiciones debidas. Por eso dice San Pablo en la epístola de hoy: hay que comulgar, sí, pero hay que comulgar con las verdaderas condiciones, no con la conciencia manchada con pecado grave, no con frialdad. Por eso cuando vamos a comulgar siempre hay que tratar de estar recogidos, de tener el corazón. Es verdad que la mente, como dice Santa Teresa de Jesús, la imaginación es la loca de la casa, digamos así, es como esa polillita que anda alrededor de la luz que a veces hasta la apaga. Entonces así es el ser humano, pero hay momentos en que uno tiene que forjar y forzar esa atención. Cuando el momento de la vida, el momento del día, que es la Santa Comunión, pudiendo hacerlo. Antiguamente San Alfonso María de Ligorio decía su misa y escuchaba otra. Entonces una misa a mediodía lo tenía en acción de gracias, y la otra mitad del día para la próxima misa lo usaba para preparación, para preparar su alma a la próxima comunión. Así tendría que ser la vida nuestra. La vida nuestra tiene que ser de comunión a comunión. Hay gente que puede tener la gracia, de comulgar diariamente. Hay otros que tienen la gracia de comulgar todos los domingos. Hay otros que pueden una vez, pero así tiene que ser nuestra vida. De comunión a comunión. Dios mío, hasta la próxima vez que te reciba. Ahora ya me dejaste fortalecido por la gracia de este sacramento. Me has alimentado el alma, me has fortalecido en el espíritu, me has dejado el terreno del alma, digamos así, limpio, para que el Espíritu Santo pueda trabajar con sus dones. Y por eso nosotros tenemos que entender el acto de amor que hizo nuestro Señor cuando queda en la Santa Hostia. En un pedacito de pan, bajo las apariencias de pan, queda nuestro Señor, y de vino. Pero nosotros, cuando recibimos el sacramento de Cristo todo entero en la Santa Hostia, por eso el soberbio desprecia
Desprecia lo que es la vida eucarística. ¿Por qué? Porque dice, ay, en un pedacito de pan. Pues en ese pedacito de pan está el amor de los amores. En esas especies eucarísticas, en esas apariencias de pan y vino, ahí está la presencia real de Cristo. Del cuerpo, la sangre, su alma y su divinidad. Y fíjense que San Pablo es muy elocuente en esta epístola a los Corintios, y él dice justo en la noche que iba a ser entregado, cómo es el corazón de Dios nuestro Señor y cómo era el deseo de amarnos y de salvarnos en realidad, en que la misma noche que él sabía que iba a ser traicionado, esa noche él muestra el amor más profundo, que es dar la vida por los suyos, quedándose en la Sagrada Eucaristía. Eso tenemos que pensarlo siempre, cómo podemos poner en la balanza poner a Jesucristo nuestro Señor y su amor por nosotros con las cosas del mundo. ¿Cómo podemos, un buen cristiano, cómo puede andar más contento en las cosas del mundo que en las cosas de Dios? ¿Cómo no nos puede costar hacer cosas terrenas? Y sí nos puede costar un rato de oración, un poco de acción de gracias, en una preparación para una santa misa o una santa comunión. Hay que entender, porque después el amor de Dios, cuando es despreciado, es despechado. Cualquiera que ama y no es amado siente ese sufrimiento y ese despecho, digamos así, de que te amé y no me amaste. Con Dios también va a ser igual. ¿Por qué? Porque el que no ama a Dios y ama más al mundo termina dejando a Dios para seguir las cosas del mundo, para seguir al demonio, para seguir sus sugestiones, para seguir las pasiones y para perder a Dios eternamente. El que no quiere tener a Cristo en esta vida, dice un santo, ¿cómo puede ser que quiera salvarse? Sí, me quiero salvar, pero no quiero hacer las cosas bien para poder comulgar. Es imposible, ahí hay una mentira, un engaño personal. Si yo me quiero salvar y puedo comulgar, pues con la Santa Comunión voy a salvarme. Y el deseo de recibirlo a Dios nuestro Señor. Por eso las comuniones espirituales, Santa Catalina de Siena comulgaba espiritualmente cada vez que no podía comulgar sacramentalmente, y Dios se le aparece nuestro Señor con dos copones, uno de oro y otro de plata, el de oro las comuniones sacramentales y el de plata las comuniones espirituales. A veces ahora se justifica a la gente, pero no tengo sacramentos por mucho tiempo, no tengo la Sagrada Comunión. Cuando en la Edad Media, cuando la Iglesia, la costumbre de la comunión no era como San Pío X la puso, la comunión frecuente. Comulgaban para ciertas fiestas del año, para Navidad, para Pascua, 2, 3 veces al año como mucho. Y para comulgar un poco más, como le pasaba a Santa Teresa de Jesús, tenía que tener permiso del confesor para poder acercarse a la comunión. Entonces no había excusa. Aún el que comulgaba 2, 3 veces por año trataba de vivir conforme a ir preparándose para esa Santa Comunión, porque sabía lo que iba a pasar, y por eso la Iglesia en su tiempo no ponía la comunión frecuente, porque tenían que entender que comulgar, recibir a Dios nuestro Señor, no era cualquier cosa. No era una sana costumbre, no era una santa costumbre. Cada comunión tiene que ser, como dice nuestro Señor, cuando sea puesto en la cruz, voy a ser nuevo, renovar todas las cosas. Cada comunión tiene que ser una renovación de una vida. Cada comunión tiene que ser una vida nueva. Comulgue todos los días o comulgue una vez por año. Y ese es el misterio del amor de Dios, es impresionante. El misterio de Jesucristo, de quedarse en un sagrario bajo especies de pan y estar sujeto a toda, no solo a toda la maldad del hombre, a toda la indiferencia del hombre, a toda la frialdad del hombre, a todo, porque realmente son pocos los santos eucarísticos y son pocas las almas que entiendan y comprendan y respondan y correspondan a las gracias de la Eucaristía. Y esos pocos tenemos que estar nosotros. Si no, ¿quiénes? Por eso, hijos míos, bueno, a entrar en los corazones y siempre a ir pensando y pensando entre Dios y yo. Dios y yo, Señor, Dios y yo, estás acá en el sagrario para mí, no por ti. Haces ese milagro eucarístico, es un milagro, que la sustancia del pan se convierta en la sustancia del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Que Cristo nuestro Señor en su sustancia, enseña Santo Tomás de Aquino, esté sostenido por accidentes de pan, por un color, por una forma, por una dimensión.
pero en realidad es Jesucristo nuestro Señor, en un modo eucarístico. Ese misterio de la fe, uno de los grandes misterios de la Santa Religión, la Santísima Trinidad, la encarnación del Verbo, la unión hipostática y la presencia real de Cristo en la Eucaristía, lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí, y Él habla más que cualquiera de que podemos hablar nosotros, nada más que hay que venir y prestarse a escucharlo. Santa Brígida de Suecia, yo le cuento siempre cuando llega esta fiesta, cuando iban los misioneros en Suecia, y en esa época las casitas eran chozas con techos de barro y de paja y así, pero donde estaba la capilla que ponían los misioneros, el oratorio, ella veía en las noches que se levantaba como una niebla así, que iba cubriendo toda la aldea. Jesucristo obra. Jesucristo obra, entonces hay que venir y no solamente dejarlo obrar, sino que obre también en nosotros. Y tener mucho cuidado porque teniendo a Jesucristo, el demonio siempre quiere meter algo que puede arruinar todo ese principio eucarístico de la vida espiritual, que es la tristeza, el desaliento, la desconfianza. Sabiendo realmente, si tenemos espíritu de fe, que tenemos a Dios entre nosotros, al Emmanuel entre nosotros. Nuestra fe tiene que ser realmente, y nuestra confianza en la providencia, ciega, absoluta. Por eso, bueno, creo, Señor, como decía el apóstol, pero aumenta mi fe, como enseñaba nuestro Señor a rezar, creo, Domine, pero aumenta mi fe. Y así voy a vivir, que si la razón de ser del hombre fue esa, tener a Dios en esta tierra para poder salvarse, y fíjense cómo es la providencia de Dios, que como están las cosas, pues Él viene a nosotros. Él viene a nosotros y si hay un alma de buena voluntad que lo va a necesitar, va a mandar a quien tenga que mandar al sacerdote para que pueda recibirlo. Y ahora nos toca, gracias a Dios, a nosotros. Tenemos esa gracia inmensa de tener los sacramentos. Yo les digo siempre, cuando estamos en México, ustedes no saben, pueden venir a misa todos los días, pueden elegir horarios de misas. Pueden confesarse cuando quieren, pueden pedir, bueno, me voy a confesar hoy a las 3, a las 5, a las 7, y pueden confesar, y sin embargo no lo aprovechan. Hay almas que no aprovechan. Hay almas que no aprovechan, teniéndolo en la mano. Por eso, cuando a veces uno va a lugares donde nuestro Señor pasa cada tanto, hay más fervor incluso que en los que lo reciben o que pueden recibirlo a Dios todos los días. Porque saben que en estos días nada más Jesucristo va a estar con nosotros, así que tenemos que impregnarnos y empaparnos de su presencia. Que el que se acostumbra, en el que les digo, aún así, sí es una santa costumbre, pero no tiene que ser Dios una santa costumbre. Dios tiene que ser siempre algo nuevo. Cada instante, cada vida, y cuanto más en la comunión. Por ello, hijos, hoy cuando comulguemos, tratemos de tener en ese momento la mente puesta en quien estoy recibiendo. Y como dice San Luis María Grillón de Montfort, si estamos distraídos, si no estamos atentos, bueno, pedirle a la Virgen, ayúdame, Madre, a recibirlo, dispón tu corazón en mi corazón, límpialo tú para que Él pueda estar a gusto. En ese corazón que tanto ha amado a los hombres, dice, los cuales recibe más que desprecios y humillaciones. Cuidado, porque las quejas de nuestro Señor, los lamentos que Él le da a las almas escogidas, siempre es eso. ¿Qué más tuve que hacer por ti que no lo hice? Me quedé en las especies eucarísticas. Tú te harías gusano para salvar a los gusanos. Imagínate una oruga, imagínate un bicho feo, un insecto feo, te harías igual que ellos. Porque los quieres mucho, te harías igual que ellos. Pues Jesucristo se hizo hombre como nosotros, y no solamente eso. Él quedó en ese misterio eucarístico. Él quedó en el misterio eucarístico, quedó en el sacramento del altar. Con más razón tenemos que responder. Ahí es el misterio del amor, lo que es el plan de la redención, en el cual estaba incluida la encarnación del Verbo y la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ese misterio de amor es insondable, no tiene fondo, es infinito. Pero por eso hay que meditarlo y dar gracias. Y no solamente pedir, sino también, a veces nomás estamos, cuando comulgamos solamente pedimos o nos arrepentimos, me duelen mis pecados. No, también hay que adorar, hay que darle gracias a Dios porque es Dios. Hay que darle gracias y hay que adorarlo.
Justamente el fin eucarístico y el fin latréutico solamente nos quedamos en el impetratorio, que es pedir perdón, y en el de súplica, que es pedir gracias. No, hay que adorar a Cristo en la Eucaristía porque es Dios, y además hay que darle gracias, Señor Dios mío, que no te olvidaste de mí, como dice en las Sagradas Escrituras, cuando da uno de los profetas da la relación de Dios con el alma de un rey que pasa y ve a una mujer de mala vida, toda tirada ahí en el fango de sus pecados, y la levanta y le pone sus joyas y la sienta en el trono. Dice: pasé al lado tuyo y te vi, miré tu desnudez y te cubrí, y desde entonces fuiste mía, dice el profeta. Así hace Dios con el alma. Me diste pena de tanto amor que te tengo, y bueno, vengo a quedarme contigo hasta la consumación de los siglos. Fíjense cuál fue el golpe maestro del demonio en el Concilio Vaticano II. En ese conciliablo: quitar la gracia de la misa, romper la presencia real de Cristo en la Eucaristía, acabar con el sacerdocio y primero con la Santa Misa, que ya la misa no haya presencia real, que nada de la misa lleve realmente a hacer el sacrificio de la cruz, a renovar el sacrificio de la cruz, y quedar Jesucristo en el sacramento como un verdadero sacrificio que se daba también, se compartía y se comía después de que era ofrecido. ¿Qué hizo? No hay más presencia real, se acabó Cristo en la Eucaristía. Dios no está más en la tierra, está en pocos salarios contados con los dedos de la mano. Démosle gracias a Dios con la Santísima Virgen María y adoremos a nuestro Señor presente en la Eucaristía. Y si tenemos la gracia de recibirlo hoy, pues bueno, vamos a darle gracias con nuestros corazones y a fortalecernos y a sacar frutos de esas comuniones. A veces uno dice: tengo que comulgar muchas veces para sacar frutos. No, una sola comunión basta para salvar al universo. No es el problema de la eficacia de la comunión, porque Dios, el sacramento, obra por sí mismo. El problema es del alma que lo recibe, que no presta atención y no le pone realmente el corazón y la mente, la inteligencia y el corazón en el misterio que recibe. Pues que no sea nuestro caso, que cada comunión realmente sea renovar todas las cosas, una nueva vida cristiana, con más fervor, con más amor a Dios, con más respuesta. Entonces, que Nuestra Señora nos proteja, nos dé la gracia de amarlo. Nos enseña la tradición que María Santísima, después de que nuestro Señor ascendió a los cielos, ella tenía constantemente la presencia real de nuestro Señor, de comunión a comunión. Cada vez que recibía la comunión de manos de San Juan Apóstol, ella tenía la presencia real, no se corrompía y estaba hasta el otro día. Era un sagrario viviente, así como lo llevó en su seno cuando lo concibió por obra del Espíritu Santo. Pues así, entonces, y por lo menos que la presencia por la gracia, después de que se corrompen las especies eucarísticas en el cuerpo, que su presencia por la gracia haya aumentado, que no sea, les digo, una santa costumbre nada más, que sea una santa realidad, siempre nueva, cada comunión. Que así como subiendo a la cruz hará nueva todas las cosas, que cada vez que comulgamos haga nueva el alma. Con más amor, con más fervor, con más respuesta, con más correspondencia a la gracia, con más deseos de santificarnos, con mejor disposiciones para corregirnos, con más inclinaciones a la caridad, etcétera, ¿no es cierto? Y sobre todo con una fe inmensa, para que así, con la fortaleza de los sacramentos que Dios no abandona, si no lo entendemos a eso, que poca confianza y que poca fe en realidad, porque el creer realmente y después andar todo preocupado porque qué va a pasar y mañana qué voy a comer y después con qué me voy a vestir, teniendo hoy una santa comunión, realmente es una gran ofensa que se le hace a Dios. Así que, hijos míos, a confiar en la divina providencia y a darle gracias a Dios y a adorarlo en el misterio de la Sagrada Eucaristía. Que Nuestra Señora nos enseñe a ser adoradores perpetuos de Cristo nuestro Señor, para que así, con la fortaleza de los sacramentos, podamos atravesar, llevar la cruz de cada día, para que después de atravesar el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene para aquellos que le aman. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.